Bueno, esta es la segunda parte de la explicación de la presentación que corresponde a la tarea 8. Como ya les había mencionado, acá arriba les puse un poco sobre el montaje. Nada más rápido, les vuelvo a comentar un poquito sobre el montaje. Si ven, ahora les decía que tenemos dos entradas, una para 5 volts, una para 3 volts. En este caso se va a ocupar la de 3 voltaje, a diferencia de lo que veníamos ocupando siempre que era de 5. Entonces es como si tuviéramos una pila de 3 volts. Se le pone a través del cablecito rojo y se va a la parte de alimentación, a la parte positiva de alimentación de nuestra protoboard. Después, como les decía, todos estos puntos están conectados. Entonces, si ustedes siguen todos estos puntos, hasta aquí encontramos el elemento. En este caso tenemos la resistencia que les decía que era de 1 kilo ohm. Esta corriente va a pasar a través de la resistencia y recuerden que en esta parte los puntos están conectados así de esta manera. Entonces a este punto lleva la misma corriente que que es donde termina la patita de la resistencia, y también que esta. Entonces de ahí sacamos un cable que va hacia el pin número 3, y también tenemos el otro que, si recuerdan, va a llevar la misma corriente que lleva aquí esta resistencia y se ve hasta acá. Y también tenemos en esta misma columna, para que todos los elementos estén conectados, está una de las patitas del botón. Aquí hay como el pequeño salto de corriente para evitar que se haga un cortocircuito, y se pone la patita. Y pues así se disponen las 4 patitas. Las otras patitas se van a poner en otra columna. Y de ahí vamos a sacar todo a tierra, que recuerden que es la parte negativa de la sección de alimentación de su protoboard. Entonces aquí se saca a tierra, y luego recuerden que toda esta línea está conectada. Entonces es lo mismo que sale por este cablecito negro hacia el pin GND, que es el pin de tierra del Arduino. Pues aquí se hizo la conexión del RGB, que ya les decía que la patita roja, verde y azul, o azul y verde, y esta es la patita de tierra. Todos estos puntos están conectados. Entonces de aquí se saca el cable, y para que también vaya hacia la tierra. Entonces vean que es importante que aquí estamos teniendo dos tierras, una tierra del LED RGB, la otra tierra del botón, pero todas tienen una misma tierra común, que sigan mi flechita, que es la que va a ir hacia el tierra del Arduino. Luego, igual, bueno, aquí tenemos por cada patita, recuerden que debe de llevar una resistencia. Entonces aquí están sus resistencias. Y para este primero, que es que va a corresponder al rojo, aquí seguimos con la corriente, y debemos sacar un cablecito que va a ir hacia alguno de los pines del Arduino. Lo mismo con la patita que corresponde al color verde o azul a veces. De aquí lleva la misma corriente y sale a través del cable anaranjado hacia otro pin del Arduino, en este caso el 10. Y por último la patita azul o verde a veces. Aquí va la corriente, pasa a través de la resistencia y sale a través de este cablecito azul, que va a ir a uno de los pines del Arduino, que en este caso es el 11. Entonces así fue el montaje. Ahora sí, retomando lo del código, aquí les ponía el código, lo puse en diferente forma. Aquí tenemos, lo puse, perdón, en diferentes
secciones para que se vea, para que sea más legible. Aquí tenemos la primera, la segunda y pues la tercera y última parte. Entonces, bueno, empezamos en la primera parte, que es esta. Lo que se hace es definir variables. En este caso se están definiendo variables de tipo entero, por eso se pone el int. Recuerden que aquí se pone el nombre de la variable, que ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes quieran. En este caso se pone un igual y se pone un numerito. Entonces lo que indica es que nosotros tenemos una variable de tipo entero que se va a llamar button pin y que va a corresponder al pin número 3. Este correspondería al pin del botón y luego se van a definir los otros pines. Voy a regresar tantito al montaje, y como les decía, los pines que se ocupan en el Arduino es el de tierra y el de la fuente y todos estos de aquí. Entonces les decía que el pin de la tierra y el de la fuente no se conectaban, no se les hacía nada en el código, se quedaban así. Y entonces con los que se van a trabajar en el código serían con el 3, que es el que va al botón, y con el 9, el 10 y el 11, que van hacia cada una de las patitas de LED RGB. Entonces las constantes que nosotros las variables que vamos a definir van a ser para esos pines. Aquí si ven, para el botón les decía que era el pin número 3, y para cada patita el rojo correspondía al número 11, el verde al número 10 y el pin que va a ir a la patita de color azul va a ser el pin número 9. Y como en la clase pasada se agrega esta parte nueva que dice const, si ven se agregó en todas, significa que quiero que esta variable sea una constante. Y les decía que estaba gracioso porque pues que sea una variable significa que su valor va a ir cambiando a lo largo del código, y de su, como su nombre lo dice, variable es que varía o que cambia. Pero en este caso se le puso esta palabra que es constante, y que sea constante significa que se mantiene, que su valor se mantiene a lo largo del código. Entonces, pues sí se definió una variable de tipo entero, pero esta variable ahora quiero que sea constante. Y cuando nosotros le ponemos esta palabra constante, significa que nuestra variable no va a cambiar a lo largo del código. Y también recuerden que hay que los tipos de variable que habíamos visto es la variable global y la variable local. Estas de aquí son variables globales porque las estamos poniendo o definiendo hasta arriba del código, sin nosotros entrar al void setup ni en ninguna otra cosa. Solo se ponen hasta arriba, se definen ahí y podemos trabajar con ellas o llamarlas en cualquier momento del código, a diferencia de las locales que se definen pues en ciertas partes del código y solo se van a ocupar para esa parte. Entonces, además de estas variables que son los pines que vamos a ocupar, que tenemos en el Arduino, también se va a crear otra variable que nos va a servir para almacenar un contador y ponerlo en cero. Entonces, aquí definieron o se definió una variable que es de tipo entero, por eso se puso el int. Se le va a llamar counter, ustedes pueden ponerle otro nombre, contador o algo así. Y se igualó a 0 porque queremos que este contador inicie desde 0. Ahora, recuerden que también tenemos dos grandes funciones aquí para programar en Arduino, que es void setup y void loop. Y aquí en void setup
por lo general lo que se hace es definir los pines que hayamos puesto acá arriba, que queremos que hagan. Entonces aquí se puso el pin mode y recuerden que esta función pues tiene dos entradas, por así decirlo, donde la primera se va a poner qué pin es con el que estamos trabajando y separado de una coma. En la segunda vamos a poner si eso es que esté apagado o que esté prendido, bueno, la acción que queremos que tome. En este caso que sea un input. Les decía, bueno, en las clases pasadas lo que hicimos casi siempre era definirlo como output, que es este, y que significa salida. Y en este caso estamos metiendo este nuevo que es input y que es una entrada. Entonces voy a regresarme acá arriba y vean las variables. Tenemos la del botón pin, que es la del botón. Tenemos la red pin, green pin, blue pin, que son las del RGB. Y la que va a ser el botón pin, que es la que corresponde al botón y al pin número 3, la vamos a definir como una entrada. Porque si ustedes, bueno, tantito déjenles digo de esto. Y aquí con estos pin mode se definió el red pin como una salida, el green pin como una salida y blue pin como una salida. Esta parte y esta parte se definieron así, porque voy a regresar otra vez al código. La que corresponde al botón y que va a ser el número 3 es una entrada porque la información que vamos a obtener a partir de este componente que es el botón nos va a permitir realizar la acción que va a ir hacia estos componentes que nosotros definimos como salida, que son los pines 9, 10 y 11 y que corresponden a pues cada una de las patitas del RGB. Entonces, cuando ustedes van a presionar este botón, se va a recibir esa información de si está presionado o no, y por eso se le define de entrada, porque a partir de si está presionado o no está presionado este botón, pues va a decir qué hacer, si se va a prender o esta patita o esta patita o esta patita, y esto se define como salida porque las acciones van a recaer sobre este componente. Entonces, la entrada, que es el botón, va a recibir la información de si está presionado o no, y estos que son la salida reciben esa información que viene del botón para realizar las acciones. Entonces, por eso se definieron de esa manera. Un input, que es la que corresponde al botón y es la entrada, y 3 output que corresponden a cada una de las patitas de LED y va a verse reflejadas las instrucciones que nosotros pongamos en el código. Entonces pues ya definimos los 4 pines con los que vamos a trabajar, decimos que uno sea de entrada, 3 de salida y ya terminamos entonces por la parte del void setup. Ahora vamos con la parte del void loop, que recuerden que esto de loop es como si fuera un ciclo que va así. Entonces va a terminar y cuando se terminen de realizar todas las acciones, regresa como un ciclo y vuelve a pasar y así. Entonces en el void loop se crea una variable. Este tipo de variable, como no se creó arriba y la estamos creando dentro de un bloque, es una variable local. En este caso va a ser una variable de tipo entero, por eso se está poniendo el int y bueno, se pone int y el nombre de la variable que ustedes, como ustedes quieran llamarla. En este caso es button state y si se fijan, a diferencia de las otras, no las vamos a igualar a un valor ni nada.
porque más abajo la vamos a asignar, bueno, va a tomar otros posibles valores. Entonces, pues ahí se queda. Entonces, aquí se pone un comentario. Voy a leer este comentario. Bueno, son 2 comentarios de línea. Los voy a leer. Dice, lee el estado digital del botón pin. Recuerden que botón pin es como definimos la variable del botón. Entonces, lee el estado digital del botón pin. Digital porque vamos a ver si está abajo o está arriba, que sería como presionado o no presionado, con la función digital read, y almacena el valor en la variable button state. Entonces, esta función de digital read se ocupa para, como lo dice aquí, para almacenar un valor y, bueno, lo lee y lo guarda. Es eso, almacenar es guardar. Entonces, el botón pin, recuerden que nos dice si está apagada, si está prendido. Con la función digital read lo que vamos a hacer es guardar ese valor de si está apagado o prendido, y se va a guardar no en esta variable de button pin, sino en la de button state, que es la que acabamos de definir. Entonces se pone button state va a ser igual a digital read button pin. Entonces esta variable de button pin va a estar leyendo y guardando lo que le llegue desde esta variable que es button pin. Y recuerden que botón pin nos dice si está prendido o apagado el botón. Luego pasamos con la siguiente línea. Y voy a leer también estos comentarios de línea. Si el botón es presionado, incrementa el contador y espera un poco para darle tiempo a que el botón se libere. Entonces, si ustedes ven aquí, voy a volver a enfatizar, si el botón es presionado, aquí podría haberle puesto una palabra de entonces, pero bueno, si el botón es presionado, entonces se incrementa el contador y espera un poco para darle tiempo a que el botón se libere. Aquí vamos a ocupar una nueva función que más bien se le llama condicional, y es este que aparece aquí, se llama if. Es una palabra en inglés que significa sí, y si lo ven, concuerda con lo que se puso aquí en el comentario. Si el botón está presionado, esta parte que voy a poner aquí, voy a subrayarlo. Sí, voy a remarcar el sí. Si el botón está presionado, o bueno, es presionado, corresponde a esta parte del código. Si es este sí, el botón es presionado. Esta condición del botón es presionado se pone dentro de paréntesis, y dentro de los paréntesis vamos a poner la condición. En este caso la condición es el botón es presionado. Entonces, por eso se pone button state low. Button state, recuerden que guarda el valor que les llega de button pin, y button pin nos dice si está apagado o prendido. Entonces, en el caso de que el botón esté presionado, se refiere a que la variable button state debe ser igual a low. Entonces, que esté presionado es que sea low. Si ven, aquí tenemos estos dos símbolos de igual. Esos dos símbolos de igual, más que significarse que button state sea igual a low, como, ¿cómo explico esta parte? Como que está comparando, más bien,
está comparando que el valor que tenga button state sea low. Es como una comparación más que como asignarle un valor. Cuando yo solo pongo igual, un solo símbolo de igual, se referiría a que, bueno, solo es como por poner un ejemplo, b sea igual a 5 con solo símbolo de un solo símbolo de igual. Aquí es como si yo a b le estoy dando el valor de 5. b es igual a 5. Pero en este caso que tenemos dos símbolos de igual juntitos, y solo por poner un ejemplo, b con dos símbolos de igual, y le pongo el 5. Aquí no estoy definiendo que b sea igual a 5, sino que estoy comparando que el valor que tenga b, cual sea el valor que tenga b, está comparando este valor de b es igual a 5, es como si fuera una pregunta, el valor de b es igual a 5, a diferencia de aquí arriba que estoy diciendo que b sea igual a 5. Entonces este es el detalle con estos dos símbolos de igual juntitos. Entonces cuando los vean es una comparación. Este valor es igual a este, es como si fuera una pregunta. Entonces otra vez repito, sí, que corresponde a este sí, el botón está presionado, que es lo que tengo aquí, sí, el botón state, que guarda el valor del botón pin, que si está apagado o no, está abajo. Entonces haz esto. Y para explicarle lo que tiene que hacer, se pone entre llavecitas, y bueno, se pone la instrucción entre las llavecitas. Aquí está la llavecita de apertura y la llavecita de cierre. Entonces se pone esta condicional que es if. Aquí se pone la condición que debe cumplir, y si se cumple, entonces qué es lo que va a hacer. Y esas instrucciones se ponen entre llaves. Otra vez repito, si el botón está presionado, que es decir, si el botón stay es igual a low, entonces se va a prender el LED. Entonces, volviendo al enunciado, incrementa el contador. Esta parte de incrementa el contador es esta parte de counter más más. Cuando ustedes ponen estos dos símbolos de más, es justo lo que están haciendo. Van a ir aumentando de uno en uno el valor que tienen. Por ejemplo, aquí si counter lo iniciamos en 0, al cumplirse esta condición, va a ir aumentando ese contador de uno en uno porque pusimos dos símbolos de más. Entonces va a ir de 0, 1, 2, 3 y así, 4, 5. Y este contador va a ir cambiando, o sea, del 0 al 1 va a cambiar en un tiempo de 150 milisegundos. Recuerden que cuando nosotros ponemos un delay, que es un tiempo de retardo entre que pasa una y otra cosa, ese tiempo de retardo es de milisegundos. En este caso son 150 milisegundos, que es menos de un segundo, porque recuerden que un segundo son 1000 milisegundos. Entonces, espero que les haya quedado clara esta parte de la condición if, que se refiere más que nada para tomar decisiones. Entonces, si esto pasa, entonces hazme esto. Es más que nada a lo que se refiere el if. Dentro de los paréntesis se pone la condición, como les decía aquí en el enunciado. Si el botón está presionado, entonces la condición sería el botón está presionado, y se pone de esta manera porque el botón state está guardando la información que me viene del botón pin, y el botón pin me dice
si está presionado o no el botón. Entonces, como ejemplo, por ejemplo, si ustedes presionaran el botón, se va a guardar dentro de este botón pin, me va a decir si está presionado. Entonces se guarda y le dice al botón state si está presionado. Y aquí lo que va a hacer la comparación, el botón state es igual a low, y como aquí teníamos guardado de que sí estaba presionado, esta comparación debe ser cierta, o sea, si está presionado, si está abajo, porque recuerden que low es que esté abajo. Entonces hazme esto, que mi contador vaya aumentando de uno en uno, porque estoy poniendo más, y que sean este cambio entre un número y el otro tenga un tiempo de retardo de 150 milisegundos, que es esta parte, el de delay de 150, es esta parte que espera un poco para darle tiempo a que el botón se libere, es decir, a que nosotros lo soltamos, de que lo presionamos y lo volvemos a soltar. Algo parecido se repite en las líneas de abajo, o más bien en esta línea. Entonces, otra vez se utiliza el ciclo if, que más que nada es una condicional, porque me dice, por lo general el if ayuda a tomar decisiones. Entonces, como les decía, si esta condición se cumple, entonces quiero que hagas esto. En eso corresponde el ciclo if. Y en esta partecita del código ese ciclo if se va a utilizar para revisar el valor del contador, como aquí arriba. Y si el contador es igual a 0, entonces todos los pines se van a apagar. Si se fijan aquí, el if, la condición fue sobre el botón, si estaba apagado o prendido, y por eso esa condición fue la que se puso entre paréntesis. Y si se cumplía la condición, entonces el contador era el que aumentaba. Pero en esta parte de aquí abajo, lo que se está tomando es que la condición if va a trabajar sobre el contador. Entonces aquí, como tenemos estos dos, el doble igual, está haciendo una comparación entre el valor del contador y el 0, que es lo que dice aquí. Para revisar el valor del contador. Si el contador es igual a 0, entonces haz esto, que los pines se apaguen. Esta parte de revisar el valor del contador es con este counter. Si el contador es igual a 0, y por eso se hace esta comparación, pongan aquí que mi contador sí tiene el valor de 0, entonces sí se va a cumplir esta comparación, esta como pregunta. Es como si yo les dijera, ¿el contador es igual a 0? Y si mi valor sí tiene el valor 0, entonces se van a realizar estas acciones. Si mi contador tuviera, por ejemplo, un 5, un valor 5, entonces 5 es igual a 0, pues no. Entonces no haría estas instrucciones porque no se cumple esa condición. Y es lo que esta parte del programa va a hacer. Va a revisar cuál es el valor del contador y lo va a comparar con estos dos iguales con el número 0. Si se cumple que el contador es igual a 0, entonces se van a realizar estas acciones, que es, bueno, utilizamos el digital write. Recuerden que es como si tuviera dos partes. En la primera se pone el pin con el que queremos trabajar y la acción que queremos que realice ese pin. Entonces se pone el digital write y aquí se quiere trabajar sobre el pin que corresponde al LED rojo y queremos que esté apagado, porque como dice aquí, si se cumple que el contador es igual a 0, entonces todos los pines se apaguen. Y es lo que se está haciendo aquí. El rojo que se apague, el verde que se apague, el azul que se apague, y por eso entonces se ponen low.
y acá abajo se vuelve a ocupar un if. Ahora no queremos que el contador se compare con el número 0, sino que se compare con el 1. Entonces, aquí, como se comparaba con el 0, poníamos el doble igual y 0. Ahora lo que vamos a hacer es poner el doble igual y el 1, porque ahora este contador lo estamos comparando con el valor 1. Si se fijan, aquí hay como una nueva función. Acá arriba ocupábamos el ciclo if o la condicional if, solamente el if. Y acá el que vamos a ocupar es else if. Else sería, como en palabras coloquiales, un pero. Si esto pasa, bueno, voy a volver con el if. Si esto se cumple, entonces quiero que me hagas esto. Pero si no se cumple, el else es como esa función de pero si se cumple esta condición, entonces hazme esto. Entonces, piénsenlo en que tienen una condición, pero si esa condición no se cumple, entonces evalúa esta otra condición. Y si esta condición se cumple, entonces hazme esto. Entonces piensen al else if como un pero sí. Si lo que arriba no se cumplió, entonces hazme esto. Y esto se cumple, entonces hazme esto. En este caso, dice, si mi contador es igual a 0, apágame todos los LEDs. Pero si el contador es igual a 1, entonces préndeme el LED de color rojo, por eso le estoy poniendo high, y apaga el verde y el azul, por eso están en low. Y aquí, bueno, teníamos la comparación para el 0, para el 1. Ahora vamos a comparar con el número 2. Y nuevamente volvemos a poner esta función, digámoslo así, de else if, que les decía, pero sí. Entonces, volvemos. Si el contador es igual a 0, hazme esto. Pero si el contador es igual a 1, hazme esto. Pero si el contador es igual a 2, no es igual a 0 ni es igual a 1, es igual a 2, entonces hazme esto, que sería apaga el LED de color rojo, prende el de color verde y deja apagado el de color azul. Recuerden que low es apagado, high prendido. Y lo mismo, ahora es, en lugar de ser no con el 1 ni con el 2, va a ser con el 3. Entonces vuelvo a repetir. Si el contador es igual a 0, haz esto. Pero, bueno, apaga todos. Pero si el contador es igual a 1, deja prendido el rojo y apaga el verde y el azul. Pero si no es igual a 1 ni igual a 0, si es igual a 2, entonces apaga el rojo, prende el verde y apaga el azul. Pero si, si no es 0, ni es 1, ni es 2, sino que el contador es igual a 3, entonces apaga el rojo, apaga el verde y deja prendido el azul. Recuerden, low es apagado, high prendido. Y por último, se maneja otra función que no es if ni es else, sino se llama else solamente, como este que se pone aquí en rosita. Si se fijan, estas de acá arriba eran else if. Ahora solo es else, porque como les decía, el else if es, como en palabras coloquiales, es pero si se cumple esta condición, entonces hazme esto. A diferencia del else, sería
Si no se cumplió todo lo demás, nada, todo lo demás, entonces hazme esto. Y si se dan cuenta, a diferencia del else if, no estamos agregando una condición entre paréntesis ni nada. Solo lo estamos dejando como else porque el else ya es como totalmente el caso contrario. Si no tenemos ninguno de lo de arriba, si no se cumplió nada de lo de arriba, entonces hazme esto, que mi contador sea igual a cero. Aquí sí le estamos dando al contador el valor de cero porque como ven aquí solo estamos poniendo un símbolo de igual. Aquí no es como pregunta, aquí sí le estamos diciendo que el contador sea igual a cero. Entonces, recapitulando esto que suena un poco chistoso, es si aquí como pregunta, si el contador es igual a cero, hazme esto. Sí, pero si es igual a uno, prende el rojo y deja los otros apagados. Pero si es igual a 2, entonces prende el verde y deja los otros apagados. Pero si es igual a 3, entonces deja prendido el azul y apaga los otros dos. Pero si no, ninguno se cumplió, entonces que el valor, el contador, sea igual a cero. También este else, si no lo quieren ver como pero, también puede ser de lo contrario o algo así, ¿no? Solo tomen en cuenta que este else se ocupa para, bueno, ya no se cumple todo lo demás, entonces que haga esto. Y la diferencia principal también es que ya no ponemos una condición nueva como se puso en el else if o en el if normal. No se pone otra condición, solo se está poniendo una instrucción que si no se cumple lo demás, entonces hazme esto. Y también pues esa instrucción va entre llaves como todos los demás. Y pues aquí en el comentario, de lo contrario, de lo contrario es, se pone como en programación como else, que yo les decía que también es pero. Y lo que va a hacer en este caso es que va a reiniciar el contador al número 0 porque se le está dando contador c igual a 0 con un solo igual. Y pues lo que debe hacer es que va a apagar todos los pines. Algunos posibles errores que ustedes pueden tener es que la luz no se encienda, es decir, que su LED no se encienda en ninguno de los colores. Entonces, para ello, pues revisen, como siempre, que todo esté como bien conectado y pues también su código. Y en este caso en específico es, como ya les mencionaba más arriba, que por mala suerte, el diseño de este botón es un cuadradito. Entonces, pues como que no hay muy bien la manera de saber si, si lo pusimos de forma correcta, porque es un cuadrito, entonces no, como que no vemos, ¿no? Si está orientada en una forma o la otra, es un poco confuso. Entonces, si de una forma no les funcionó, denle una vuelta de 90 grados para ver si los pines de esta forma sí funcionan. Esta parte creo que ya se les había mencionado. Mm, bueno, ya lo fui explicando como a lo largo de la explicación. Esto ya se lo sabe, esta diapositiva ya se las había puesto más arriba cuando les mencioné lo de el montaje, es tal cual la misma, creo que la dupliqué, entonces, bueno, es lo mismo, ya la había explicado arriba, y estos sí son los elementos importantes a tomar en cuenta en cuanto al código. El pin mode, que siempre lo ocupamos, que voy a leerlo. Los pines digitales se pueden usar como entradas y salidas. Antes de hacerlo, deberán decirle al Arduino en qué dirección van. Bueno, el pin mode ya saben que básicamente consiste como de dos partes, que es
sobre qué pin vamos a trabajar y si queremos que sea entrada o salida. En este caso es una entrada porque les decía que era la del botón, que es como la que va a empezar a leer la información de, oh, el botón está apagado o no. Y a partir de esa se va a ir hacia los LEDs, que si está apagado o no el botón, les va a dar una instrucción a los LEDs de qué pin es el que se va a prender y cuál que se va a apagar. El botón state, aquí les decía que el botón state se definió primero una variable para este solito, sin ningún valor, porque después se igualó al digital read del botón pin. El digital read, recuerden que es para guardar, para leer y guardar información, en este caso de la variable botón pin que corresponde al botón. Voy a leer tantito lo que puse aquí abajo, que es para leer una entrada digital se utiliza la función digital read, que es la que tenemos aquí, y regresar a hike si están los 3 volts. Recuerden la grafiquita que les puse arriba de una señal digital, que es arriba, abajo, así. Bueno, aquí me queda un poco chueca, pero así no, arriba, abajo. Entonces, cuando nosotros estemos arriba, que es high o encendido, tenemos todos los volts de nuestra pilita o de nuestra fuente, en este caso que son los 3.3 volts. Bueno, aquí me salió raro, pero ustedes recuerden que son los 3.3 volts. Y si está abajo es que tenemos 0 volts, como si no estuviera tomando voltaje de la pila. Y es lo que explica aquí. Regresará high si hay 3.3 volts presente en el pin, o low si hay 0 volts. Low abajo si hay 0 volts presentes en el pin. Y aquí les habla sobre el if button stay low. Dice, debido a que se conectaron el botón a GND, que es tierra, se leerá low cuando se presione. Entonces, cuando ustedes lo tengan presionado, es como si estuviera abajo, que es low. Aquí estarán usando el operador de equivalencia, que les decía que doble igual no significa que yo le esté asignando un valor a la variable, sino que es como una comparación. Y dice, para ver si está presionado el botón. Y bueno, aquí les puse un pequeño recordatorio de que botón pin y botón state son nombres de variables. Entonces ustedes en su código pueden cambiarlos. Y pues ya en la sección de retroalimentación, que son preguntas que ustedes podrían responderse a lo largo de lo que van haciendo su práctica y que es importante que les quede claro. Es lo del funcionamiento de if, que ya se los expliqué que es una condicional, nos sirve para ayudar a tomar decisiones y, y pues básicamente es eso. Cómo interpretas low y high, como en nuestra señal digital, pues que esté arriba, que esté abajo, high, que es va a tomar todos los valores de la pilita, todo el voltaje, por así decirlo, low, que es como está abajo, está apagado, entonces es como no tomas nada, ningún valor del voltaje. Y bueno, la última pregunta de por qué las variables para los LEDs son constantes es porque pues no queremos que el valor que nosotros le estemos metiendo a los pines vaya cambiando a lo largo del código. Es decir, que ese valor que le estamos asignando a la patita se quede en ese pin al que nosotros conectamos y no queremos que cambie. Entonces, por eso lo dejamos como constante. Y pues ya les decía que aquí pues solo les puse que pues esta presentación porque corresponde a la práctica que van a hacer de la lectura de un botón presionado, los recursos que es Arduino CC Reference, por si quieren echarle un ojito, búsquenlo en su buscador y es para que les dé un poco más de información sobre cada una de las funciones. En clase ya se los enseño un poquito y pues ya
aquí termina la presentación y ya se hizo un poquito largo, entonces voy a detenerla